Hacemos la radio que te gusta. Radio Unión 107.9. Hola a todos, soy Pablo Veloso. Esto es La Espada de Damocles en una producción para Radio Unión 107.9 de la FM de Murcia, aquí en España. Dentro de un ratito estaremos viendo su página web para que podamos comprender cómo está organizada y poder acceder así a la programación tan variada y rica que contiene, incluido, ¿por qué no?, nuestro programa también. ¿De qué vamos a hablar en esta ocasión? Bueno, vamos a iniciar una saga, una secuencia de programas que van a tratar sobre el cristianismo. Y bueno, más de uno dirá, el cristianismo, yo no soy cristiano, no me gusta, eso es una superstición, es una mera tradición, son mitos. Vamos a plantearlo de una manera diferente. Yo lo que te pido hoy es que me concedas, que me des la gracia, la concesión de que me lleves un poquito la corriente en esto que te voy a plantear. Yo te voy a plantear algo bastante raro, bastante extraño. Y vamos a acceder entonces a la idea del nacimiento de Jesús, a la idea de todo el asunto de la anunciación, el nacimiento, Herodes, la matanza de los inocentes, todo lo que conocemos, pero bajo otra perspectiva. A ver si te hace sentido y a ver si te aporta algo realmente diferente, algo nuevo. Entonces, imaginémonos, a diferencia de lo que entendemos habitualmente, que habitualmente entendemos que la realidad es real, es un mundo ahí afuera de nosotros y que ha existido desde hace, no sé, miles o varios millones de años, donde a lo largo de la historia ha habido una evolución de las especies y en un momento, en el siglo I que nosotros le llamamos, aparece un personaje llamado Jesús, que nace, que envuelto en cuestiones misteriosas o mágicas o milagrosas, que predica, que enseña un montón de cosas, que luego lo apresan, lo castigan y lo matan. Después resucita y se queda en el cielo para, no sé, redención de los pecados de todos nosotros. Entonces, eso es lo que nosotros damos por sentado, pero yo te voy a proponer algo distinto. Vamos a imaginar que no existe un mundo ahí afuera, que cuando yo digo que toco este micrófono, en realidad no estoy tocando una cosa que esté afuera de mí, que no tengo ninguna prueba de que este objeto sea un objeto que esté afuera de mí. ¿Cómo puede ser eso? Bueno, vamos a tomar como ejemplo, como medida, a los sueños. Cuando tú te vas a dormir por la noche y aparece el sueño, ¿no? Surge. Cuando el sueño surge, surge todo. Y surge todo a la vez. El sueño no es que primero se empieza a construir este edificio, después se construye ese coche. No, hace blup y aparece todo. Todo junto, ¿eh? Aparece todo lo del sueño más el tiempo. O sea, ese sueño tiene un tiempo. Es decir, uno se da cuenta que pasó 10 minutos desde que hizo tal cosa hasta la otra. A veces son tiempos más estirados como un chicle, otras veces no. Uno siente que está en cierta época. Todo está ahí. Todo aparece. Ahora, ¿de dónde aparece ese contenido? ¿Aparece de un cajón que teníamos guardado o debajo de la cama? No. El sueño aparece de la nada. De la nada. Es decir, uno dirá, sí, aparece de mi mente, del cerebro. Dijimos que no íbamos a pensar en un mundo externo. O sea que no hay un soñante dormido en su cama soñando el sueño. Vamos a pensar por ahora simplemente en el sueño. El sueño, en nuestro caso, cuando nos vamos a dormir, surge de la nada. O sea, no hay materiales. No tengo un bote de pintura debajo de la cama, trozos de metal para armar un coche, madera para armar un árbol. No. Hace plop y aparece todo, ¿no? Había un pensador irlandés, el obispo Berkeley, que él promulgaba o proponía que la realidad externa no existía. Que en realidad era todo un sueño de Dios. Él decía que Dios estaba, no decía soñando, pero decía Dios crea el mundo y nosotros somos entes que percibimos no un mundo exterior, sino que percibimos el sueño de Dios o el pensamiento de Dios, lo que Dios quiere que percibamos. Los hindúes tienen una idea parecida. Ellos proponen que hay un ser universal que lo abarca todo,
ese ser lo es todo, todo lo que existe. Es decir, como decía Spinoza, Deus sive natura, Dios la naturaleza. Bueno, ese ser lo abarca todo, ese ser lo es todo. Por lo tanto, ellos lo plantean como una metáfora definida, es decir, como un ser llamado Mahavishnu que descansa en un océano infinito, y ese océano infinito u océano causal es su lugar de reposo, y cada vez que él durmiendo exhala, ¿no?, como roncando, de sus poros de la piel surgen infinitos universos. Y todos estos universos, más o menos, digo más o menos porque no son iguales, contienen las mismas cosas, más o menos. O sea, tienen un dios creador, un Brahma, tienen un Shiva, tienen un Ganesha, es decir, un poco esos grandes arquetipos, esos grandes dioses están en todos estos universos. También hay demonios, también hay dioses, también hay niveles, ¿no? Normalmente son 14, 7 para arriba y 7 para abajo. Son como esos universos como huevos. Entonces, cada vez que ese Vishnu vuelve a inhalar, todos esos universos se meten dentro de él, y eso es la noche de Brahma, y, no de Brahma, de Vishnu. Y cuando él exhala otra vez, todo vuelve a aparecer, ¿no? La noche de Brahma es cuando el Brahma de cada universo duerme y ese universo reposa, y cuando él despierta vuelve a aparecer. Un día ese Brahma muere y lo sustituye otro Brahma. Entonces, en cada universo aparece más o menos la misma realidad. Es como cuando hoy en día se habla de multiversos. Solo que estos multiversos normalmente se presuponen como lugares, como locus, como lugares ahí afuera. Entonces, yo estoy proponiendo esto. No hay lugares ahí afuera. Todo es como en los sueños. Es decir, el sueño no es más que una expresión de que, si lo hablamos cotidianamente, yo cuento a alguien, mira, ayer soñé con un pato verde. Vale. Un psicólogo me diría, un pato verde, eso debe ser, y me buscaría un sentido. Me buscaría una explicación de algo que me está pasando en relación a ese sueño. Y los antiguos ya lo sabían. Los antiguos prestaban mucha atención a los sueños porque los sueños te hablaban de la realidad. ¿Pero de qué realidad? ¿De una realidad ahí afuera? No, de la realidad, de la única que hay. La realidad que podríamos llamar adentro, ¿no? Entonces, vamos paso a paso. Imaginemos que todo este mundo, toda la gente que yo veo, todas las cosas que veo, en realidad no están afuera. No están afuera, son un acto perceptivo. Son ni adentro tampoco, no, porque no habría ni adentro ni afuera. Son percepción. Como cuando uno ve en la película Matrix, ve a Neo o a cualquiera de los personajes cuando están dentro de la matriz, que están viendo el mundo, no lo ven afuera. No hay un afuera. Cuando después nos enteramos que Neo y todos los demás estaban dentro de una especie de no sé, de cápsula, flotando en un líquido amniótico, ¿no?, con todos unos conectores, y creían ver un mundo afuera, pero no había ningún mundo afuera. Era el mundo que la matriz les hacía soñar, les hacía ver. Entonces, todo lo que vieran de ese mundo, todo lo que percibieran en realidad era de ellos mismos. Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con la figura de Jesucristo? Bueno, si nosotros tomamos la idea de un realismo histórico y empezamos a pensar que Jesús era un señor que vivió en una época, ¿no?, en el siglo I, vamos a pensar en el fondo que no tiene mucho que ver con nosotros. Y que si quiero creer en él, creo, y si no quiero creer, no creo en absoluto. Pero si empezamos a entender la realidad como un sueño, nos damos cuenta que la realidad es un acto interpretativo. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo ahora entro en coma, no hay mundo. Se acabó todo. No hay micrófono, no hay Pablo, no hay hablar frente a una cámara, no hay nada. Si yo vuelvo a ser consciente, el mundo aparece. Entonces, si el mundo aparece cuando soy consciente y desaparece cuando soy inconsciente, quiere decir que el mundo no está afuera. El mundo es un acto perceptivo, pero no perceptivo de un mundo exterior, porque no tengo forma de constatar ningún mundo exterior. Entonces, si cada vez que yo percibo el mundo, lo percibo desde mí, lo traduzco, lo transformo a lo que yo soy, ¿no? Es decir, cada vez que estoy soñando,
ese sueño es creado desde mí, ¿no? Por mí y para mí. Por lo tanto, todo lo que aparece en ese sueño habla de mí. Entonces, si entendemos a la figura de Jesucristo, u Odín, o no sé, Quetzalcóatl, o el que más te guste, el Buda, simplemente como elementos que la psique, nuestra mente, digo nuestra, pero pongámosle tu mente, que tu mente es capaz de concebir, ¿no? La imagen del sabio. La imagen del sabio está en todas las culturas. Está el Buda, está el Quetzalcóatl, está, no sé, el chamán no sé, de entre los vikingos. Siempre va a haber uno que va a representar esa sabiduría. Bueno, Jesús es la imagen del héroe. Jesús es la imagen del milagro de poder hacer algo en este universo, transformar el universo. Es la fuerza de transformación de la realidad. Entonces, en lugar de decir simplemente la fuerza de transformación de la realidad, decimos en nuestra cultura Jesús de Nazaret. Le otorgamos una validez histórica, pero para poder captarlo mejor, imaginemos que no tiene que ver con una realidad histórica, sino que es un acto presente. Porque cada vez que tú piensas acerca de la historia, si yo te digo el 200 antes de Cristo, lo estás pensando ahora. Si yo te digo el 500 antes de Cristo, lo piensas ahora. Si yo te digo dentro de 10 años más, lo piensas ahora. Pero no solo lo piensas fría y neutralmente, lo transformas, opinas acerca de eso, lo traduces, lo filtras, juzgas. Y si juzgas en el acto perceptivo, impregnas lo que supuestamente estás percibiendo de ti. O sea, no hay nada que percibas que no seas tú, porque todo lo estás manchando de ti. Es como si uno, antes de comer cualquier comida, no sé, digo algo feo, le escupiese. Bueno, ¿a qué sabe? Y a mí, porque la escupí, ¿no? Es decir, estoy comiendo lo que ya soy. Por lo tanto, mire lo que mire, vas a ver a mí. Me va a contar mi historia. Es decir, que cuando yo lo veo a Jesús, estoy viendo una dinámica mía. Entonces, las personas, supongamos que hacemos la concesión de que hay gente a lo largo de la historia que ha tenido esta misma actitud de percibir y impregnar el mundo de sí mismo. Bueno, ha generado mitos, ha generado historias, ha generado narrativas. Una de estas narrativas es la de Jesús. ¿Qué dice esta narrativa? Un ser nace mágicamente de una manera extraña, extramundus, se suele decir, como fuera del mundo. Es un personaje diferente, a su vez en peligro, lo quieren matar, ya sabemos, Herodes, y finalmente logra vencer todos los obstáculos, aunque al final lo matan, ¿no? Es el héroe trágico, lo que se llama el héroe trágico, pero no muere nada más, sino que con su muerte redefine un montón de cosas. Esa es la historia de Jesús, pero esa es la historia de muchos otros. Si uno ve la historia de Krishna, va a notar que es muy, pero muy similar. Yo hice un programa donde comparaba las dos historias. Es extremadamente similar. No voy a entrar ahora en la de Krishna para no alargar la explicación, pero estamos hablando de personajes que están sometidos a parámetros muy parecidos. Y uno puede tomar dentro de la tradición judeocristiana un Moisés, y también nace en eventos milagrosos, nace con peligro también, porque lo quieren matar, es decir, el mundo no lo quiere. Si uno lo quiere trasladar a lo moderno, hablábamos de Matrix. Neo es el héroe trágico también. Nace, o sea, lo quieren matar, igualmente logra nacer, se tiene que esconder, se va preparando, luego se presenta al mundo, finalmente lo matan trágicamente, pero su muerte redefine las cosas, ¿no? Hice un poco de spoiler, pero bueno, ya es una saga antigua, salvo la última que sacaron ahora. Entonces, veamos cómo ese formato es un formato que se repite. ¿Qué encontramos en el formato de Jesús? Bueno, encontramos primero el tema de la anunciación. De alguna manera aparece lo angélico, lo divino que desciende a la tierra para anunciar algo. Vamos a tomar prestado la iconografía o la manera de representar de la alquimia, y aquí voy a apelar
a un gran mentor mío, a un gran amigo y mentor que me ha enseñado muchas cosas acerca de la alquimia. He aprendido de muchas fuentes, pero él me ha enseñado muchas muy valiosas. Su seudónimo es Adán Kadmon, lo pueden buscar en Amazon. Ahí tiene una serie de unos 3 libros muy, muy buenos, muy recomendables, donde él hace un paralelismo continuo entre la iconografía cristiana y la alquimia. La alquimia es una manera de poder entender esta realidad, es una manera de codificar la realidad para poder comprender o dar sentido a estos eventos, que son eventos, como digo yo, oníricos. Así lo planteo, no lo planteo como un mundo externo. Básicamente mi filosofía es: no hay un mundo ahí afuera, es todo una especie de gran sueño. Por lo tanto, haga lo que haga, no haga lo que no haga, o mire a quien mire, eso habla de mí, todo habla de mí, ¿no? Entonces, volviendo a esto, tenemos un ángel que desciende a la tierra y que anuncia. ¿A quién le anuncia? Bueno, primero ya sabemos, le anuncia a Isabel y a Zacarías, que son los papás de Juan el Bautista. Y tenemos una nota común con el arcángel Gabriel, que también le va a anunciar, es el mismo, le va a anunciar a José y a María. Bueno, le avisa a la mujer cree y el hombre no. Zacarías desconfía del ángel, por lo tanto el ángel lo deja mudo. Y José desconfía del ángel y finalmente un sueño le revela que era verdad lo que le decía María, que José, claro, lo entendemos, es difícil creer eso, que tu mujer fue fecundada por un ángel o por Dios mismo, pero hay antecedentes. Es decir, Zeus fecunda a Dánae, la mamá de Perseo, de una manera similar, con una lluvia dorada que se escurre por entre el techo o las paredes de una especie de mazmorra donde la tenían a Dánae oculta, porque su padre no quería que tuviera ella relaciones con este dios, y el dios se apaña para lograrlo igual. Entonces hay esta idea de no queremos que nazca, pero nace igual. No queremos que nazca, pero igual nace. Entonces está el mito, la historia, la propuesta de va a nacer, va a pasar. Lo dice Krishna en el Bhagavad Gita, dice: cada vez que el Dharma decrementa, ¿no? Cada vez que se desbalancea, cada vez que hay demasiados malos o los buenos están ahí en problemas, que normalmente es lo que suele pasar, el caos empieza a ganarle al orden, dice: yo desciendo para darle a cada cual lo suyo y volver a poner las cosas en equilibrio. No baja a destruir todo, no baja a disolver todo, baja a que el juego siga. Entonces, esta realidad es un sueño. Ese sueño tiene unas reglas donde hay un balance de fuerzas positivas y negativas, bien y mal, que continuamente chocan entre sí, normalmente en un porcentaje de bastante mal y poco bien, como cuando vemos una película que siempre pasan muchas cosas malas y el héroe hace cosas buenas y es muy pequeñito y parece que el mal va a vencer y casi nos convencen de que sí, y en el último instante el héroe logra remontar y salva toda la situación. Entonces, de la misma manera que podríamos decir que un 70% de la película el mal gana, el caos gana, y en un 30 o 20 o hasta 10 a veces recupera el bien y logra triunfar, pero en el último momento. Eso es lo que produce un juego interesante. Si yo juego al ajedrez y gano de entrada, gano, es aburrido, no juego más. Si me ganan todo el tiempo, todas las veces, no juego más. Pero si yo gano y al final pierdo varias veces, tampoco juego más. Yo solamente voy a seguir jugando si me gana, pero al final gano. Cuando parece que ya no podía, al final gano. Entonces, ese es el formato de juego que nos gusta. Es el que funciona. Entonces, cuando aparece un héroe trágico, un modelo, pero no aparece afuera en el mundo, aparece en nuestra psique, es nuestro formato, eso es lo que entendemos. Así veamos una vaca y una mosca, la vamos a traducir como este mismo formato. Problema, finalmente, en el final, solución, ¿no? Entonces, estos héroes funcionan así. Funcionan como que nacen con problemas, los persiguen, los quieren matar, nadie les cree, es todo difícil. Les
pegan palazos, los lastiman, los machacan, no sé, los matan y al final renacen, ¿no? Como Dionisos. A Dionisos, si hay alguien que le fue mal en la vida, es a Dionisos. Y Dionisos finalmente renace y es el dios de los misterios órficos, ¿no? De los misterios de Eleusis, que va a revelar grandes verdades al ser humano. Entonces Jesús tiene ese mismo formato. Y fijémonos cómo lo femenino es lo que recibe el mensaje y lo acepta. La mamá de Krishna, Yashoda, es quien justamente cree en estas cosas, es la que más cercana a él está. María es la que acepta, José no. Isabel es la que acepta, Zacarías no. La parte masculina, la parte racional, es la parte que le cuesta. Entonces, las historias estas de dioses que nacen, incluido Jesús, nos muestran eso. Nuestra parte femenina va a ser la que acepte al Mesías, al ungido, al especial. Entonces, ahí lo tenemos. ¿Qué es la parte femenina? Ahí vamos a tomar un poco de la alquimia y de lo que mi amigo Adán Kadmon nos sugiere. La alquimia nos propone que, yo aclaro, voy a agregar algunas cosas mías también, porque él, si bien trabaja con alegorías, algunas alegorías las agrego yo porque me hacen mucho sentido. Entonces, en la alquimia hay 3 principios: el azufre, el mercurio y la sal. Entonces, María, la Virgen, es el mercurio. José, el marido de María, es el azufre, y la sal es el espíritu, es el ángel, ¿no? En la alquimia se llama el león verde. De la misma manera, cuando nacen Adán y Eva, que nacen del primer Adán, del famoso justamente Adán Kadmon, nacen Adán y Eva. Adán es la tierra adámica que va a dar el azufre. Eva es el mercurio, todavía sucio. Y luego aparece también la sal, que es la serpiente, que a su vez purifica a ambos, los vuelve desnudos y los prepara para la obra, ¿no? Entonces, ¿qué sería esta María? Y ahí agrego mi elemento. Nuestra mente. María es la mente capaz de acoger ¿a qué? Acoger la simiente de José, ¿no? Porque se supone que María queda embarazada del Espíritu Santo, pero también de José. Ya sé que dice que no tuvieron relaciones, pero imaginemos que sí, ¿no? Que hay esa conexión de pareja, y es como que el Espíritu Santo fuera, o el ángel, es el elemento que logra, como cuando una pareja no puede tener hijos porque no logra quedar embarazada, el óvulo no logra ser fecundado. Bueno, si agregamos un elemento catalizador que lo favorece, bueno, eso sería el Espíritu Santo, eso es el ángel. Entonces, ¿qué es el ángel? El ángel para mí es el logos. El ángel es la explicación. Cuando hay algo en tu vida que no cuadra y no hay caso y no lo entendés y no te funciona, y vengo yo y te digo, mira, te lo voy a explicar. Es así, asá, te pasa esto por aquello. Ah, decís. A partir de ese momento es como que quedás embarazada. Es decir, aceptás esa realidad. Ahora tiene sentido. Ahora hay, por eso la sal es la que conserva las cosas, es la que seca las cosas, y es también vista como una red que logra mantener, que no se escapen los principios. Entonces, se trata de que somos María, somos la Virgen María, es la mente María, ¿no? El mercurio, por eso es volátil el mercurio, ¿no? Como la mente humana. Pero María es una mente trabajada, es decir, una mente a la que le hicieron la anunciación. Y cuando se hace la anunciación aparece la estrella de la anunciación. Y esa estrella es lo que define en alquimia al mercurio estrellado. Cuando el mercurio sucio se convierte en mercurio estrellado es cuando se le quita una capa que lo mantenía tapado, desactivado, y ahí es donde vemos esas vírgenes negras o vírgenes que tienen un niño muy tapado, ¿no? O con una túnica muy azul, todos símbolos de todavía ese mercurio no es fértil. Es nuestra mente que no fue capaz todavía de captar esto nuevo que viene, este mensaje del ángel. Pero cuando en tu vida te explican las cosas, o en tu vida
las cosas empiezan a cuadrar, ahora tienen sentido, es cuando ese Mercurio se vuelve estrellado, ese Mercurio se vuelve fértil, esa Virgen ahora se vuelve capaz de acoger en su seno la simiente de José, que es nada menos que el azufre. ¿Qué es el azufre? Bueno, vamos a apelar a una idea que propone Jung, que lo que excede al ser humano, lo que llamaríamos Dios, Deus sive natura, es decir, Dios es todo lo que existe, bueno, viene desde dos fuentes, desde arriba imaginemos y desde abajo. Desde arriba viene como esas grandes ideas que nos inspiran, ¿no? Sé un maestro, sé un papá, sé una mamá, sé un héroe, sé como un niño, sé un chamán, ¿no? No importa, lo que venga de arriba. Son lo que llamaríamos las musas, lo que nos inspira, lo que uno dice, no sé por qué, pero me interesa hacer esto. Entonces, ahí tenemos una de los lugares por donde viene lo que nos trasciende. Carl Jung solía decir que en el ser humano no hay nada creativo. O sea, María de por sí no es creativa. La creatividad viene de José. Viene desde arriba con estas grandes ideas o viene desde abajo como instintos. ¿Qué es un instinto? Algo que te mueve. Son emociones, algo que te emociona, te pone en movimiento. Entonces, las grandes ideas que nos inspiran, las emociones que nos mueven, vienen de los dos lados y nos ponen en marcha. Pero ¿qué pasa? Eso, aunque todos los días estamos sometidos a eso, a inspiraciones habituales, musicales, artísticas o de ideas en general, pero también de emociones que nos mueven, es como que nos atraviesan. A veces se nos escapan y uno dice, tenía esta como gran idea y se me fue. Bueno, en realidad, si tenemos una red que fuera capaz de sujetar suficiente tiempo esos instintos o esos grandes arquetipos en nosotros, ese José, pegado a María lo suficiente como para que se fecunde bien y se vuelva entonces un Mercurio estrellado, entonces tendríamos el nacimiento posible de ese Jesús. Para eso hace falta el león verde, para eso hace falta la sal. Y eso es el espíritu, ese es el ángel que baja y que le dice a María, te voy a dar un manto de estructura, te voy a explicar las cosas, te voy a dar un orden, yo te cuento lo que Dios va a hacer, ¿ves? Dios quiere esto, vale, dice María, muy bien, ahora lo entiendo, sí, lo voy a hacer, y acoge el niño, ¿no? Ese niño entonces tiene una parte de José, entonces nuestra labor alquímica es absorber a José. ¿Cómo lo absorbo? Necesito de un elemento adicional, la sal. Necesito de la sal. ¿De dónde me viene la sal? De esto, por ejemplo, lo que estamos haciendo ahora, explicando cosas, de leer un libro, de filosofía, de psicología, de pensar, de sacar conclusiones, de entender, ¿no? Las grandes preguntas del ser humano. Todo eso ha permitido cuajar, ha permitido que ese embarazo imposible sucediese. Y uno pariese, como bien decía Sócrates con su mayéutica, diese a luz una verdad, algo grande. Entonces María queda embarazada. El ángel le dice, vas a quedar embarazada, van a hacer algo ahí. Entonces nace un niño que es la mezcla de José, María y el ángel, es decir, un elemento divino. Entonces no basta con que las inspiraciones que me vienen o los instintos estén ahí, porque están ahí todos los días, José está todos los días ahí, pero hace falta ese elemento adicional. En el mito del Génesis, ese elemento adicional es la serpiente, que le da el fruto a Eva y a José y a Adán, y transforma a cada uno en su forma purificada. Entonces transforma la tierra adámica en el azufre áureo y al mercurio, al régulo mercurial sucio, en mercurio estrellado. Y esa es la estrella de Belén, la estrella que vemos encima de María en el momento en que ella está siendo inspirada por el Espíritu Santo, ¿no? Hablándole el ángel. Entonces, normalmente hasta se ve un libro junto a ella siempre, símbolo de que ahora está abierta ella. Esto del libro es algo muy curioso y poco visto. La gente no ha tomado, yo tampoco lo sabía hasta que
Justamente Adam Kadmon me lo explicó, o también lo vi en sus libros, y ahí entendí la idea de la apertura de la Virgen María, ¿no? Una apertura que viene también del libro, viene del logos, viene de la palabra, viene de lo escrito, viene de la explicación, viene de la sal, viene de la sal. Entonces, es necesario abrirse al Espíritu, es necesario abrirse a la explicación. Esa es la sal de la vida, es lo que te da forma. Entonces, llegamos hasta ahí. Tenemos una María que es fecundada, un José que es medio revoltoso. José siempre se quiere ir. Zacarías siempre se quiere ir. No quieren quedarse, no quieren aceptar este asunto. Pero María, como mente, ¿no? Justamente como nuestra sustancia mental, gracias al Espíritu, le logra decir: José, te quedas. Acá te quedas, ¿no? De alguna manera lo envuelve. María lo convence. No solo María, el ángel, ¿no? El ángel habla con Zacarías, el ángel habla con José en sueños, y a los dos les da la información, o sea, les da forma, los informa. Y ahí sucede el milagro. Entonces, ¿qué pasa? Todo esto del pesebre, en una hostería, en una posada, son agregados de la tradición. En ningún momento se dice en una posada en sí, en el Nuevo Testamento. Simplemente porque el orden social en ese momento no implicaba tener posadas, sino que la gente cuando viajaba se quedaba en la casa de sus parientes, era normal eso. Entonces podemos pensar que este pesebre no es más que, de nuevo, una gran metáfora que inconscientemente la cultura humana va construyendo. ¿Qué es ese pesebre? Bueno, ese niño que sale de María es conocido en la alquimia como el león rojo. El león rojo. También es conocido como nuestro pececillo, un pececito. Por eso Jesús es conocido como Ictis. En griego, Ictis son las iniciales de Jesús, Christos, Zeus, Soter, Ictis, Zeus, bueno, me falta una, Ios Soter. Entonces, Jesús, Cristo, Hijo de Dios Salvador, Ictis. Y era el símbolo en los primeros tiempos del cristianismo, ¿no? El símbolo de Jesús. Entonces, la alquimia toma esto. No es que todo el motivo cristiano sea alquímico, sino que la alquimia, de nuevo, es un cristal con el que se puede ver la vida y se la puede entender de una manera mucho más profunda y aprovechar. Entonces, cuando nosotros pensamos en ese Jesús como el pececillo, es un pececillo que hay que, como cuando uno mete una red dentro de una pecera para capturar uno de los pececitos porque a ese pececito lo quiere cambiar de pecera, por ejemplo. Bueno, lo tiene que ir rastreando, lo tiene que ir pescando, ¿no? Un poco de agua, hablando de pecera. Entonces, bueno, uno lo pesca, lo saca. Esa red, de nuevo, es el león verde. Esa red es la sal. Esa red es con lo que pescamos al pececillo que de otra manera se nos escapa. Esa red es pescar a Jesús. Eso es el pesebre. Cuando vemos ese pesebre de paja, esa paja verdosa, los alquimistas ahí ven ese león verde otra vez. Ven esa sal. ¿Y qué aparece junto al pesebre siempre? Bueno, aparece un asno y un toro. Para los alquimistas, el toro con sus cuernos en forma de media luna, en el mundo antiguo el buey Apis y todas estas iconografías que tienen que ver con lo lunar. Así que el buey es símbolo del mercurio, de la mente, como María, es lo mismo, María, en su forma más elemental, o sea, en una forma más primaria. Y el asno es el azufre otra vez. O sea que tendríamos a María y a José y el pesebre. ¿Qué es el pesebre? El pesebre es la sal. De nuevo están los tres principios. Entonces, lo que están diciendo el buey y el asno es: nosotros dos generamos a ese niño gracias a este contenedor. El pesebre lo contiene a Jesús. Jesús está dentro del pesebre. Entonces, cuando nace dentro de nosotros Jesús, cuando nace en tu mente, esa mixtura perfecta que es nuestro Salvador,
por eso es nuestro Salvador, ¿no? Esa mixtura perfecta entre tu mente, que ahora, gracias a un logos, a una explicación, a una enseñanza, a la enseñanza, ¿no? Que es el arcángel Gabriel en este caso, ahí se personifica, se metaforiza. Cuando tu mente es capaz de recibir, gracias a ese logos y explicación, al azufre, es decir, a la potencia, el azufre es el fuego, la potencia de la vida, cuando lo tenés dentro con esa mixtura, ahí estás teniendo a ese niño, ¿no? Ese niño divino. Ese es el niño que estamos esperando, es nuestro Salvador. Y cuando nace, hay que ponerlo de nuevo en esa sal. Esa sal en que se pone a ese Jesús es la misma sal que vamos a ver como el vaso, el recipiente, color verde, que sostiene a veces María Magdalena, a veces José de Arimatea, en la cruz, y que recibe, se dice que es el de la última cena, ¿no? Donde se puso el vino, el cáliz, pero también es el vaso de María Magdalena donde se recibe la sangre del Salvador. Y si nos acordamos, del Salvador cae de su costado, donde Longinos, el lancero, le clava la lanza, salen dos chorros, uno de sangre y uno de agua. Manó de su costado sangre y agua, ¿no? Bueno, ¿quién recibe eso en la iconografía? María Magdalena, ¿no? Lo recibe. María Magdalena tiene el pelo así rojo, pero está vestida de verde, porque ella es el león verde, ella es la sal, y recoge en ese recipiente salitre, salino, en ese recipiente verde, el grial verde que cae como la tabla esmeralda de la frente de Lucifer, ¿no? Lucifer es el portador de la luz, es de nuevo el león verde, ¿no? No tiene que ver con Satán, sino con el león verde, el que abre los ojos de Adán y Eva, por ejemplo. Entonces, uno dirá, pero ¿cómo puede ser? Si estamos hablando del nacimiento y ahora saltamos a la crucifixión que ocurrió después. No, esa es la cosa. Si estuviéramos hablando de la realidad real, de un mundo ahí afuera, de una realidad histórica, yo te diría, primero viene el siglo I y el siglo XXI viene mucho después, ¿no? Viene ahora cuando estamos nosotros. Pero si esto fuera un sueño, el siglo I y el siglo XXI ocurren al instante, en el mismo momento. En los sueños no hay tiempo, no hay antes y después, hay simultaneidad. Es lo que los griegos llaman kairos, mientras que el tiempo cronológico es llamado cronos, justamente. Entonces, cuando hablamos de la crucifixión y del nacimiento, estamos hablando del mismo fenómeno, simultáneo. Entonces, Jesús no nació en el siglo I, Jesús está naciendo ahora, ¿no? O no naciendo. Jesús es crucificado hace un ratito y va a nacer dentro de otro rato. ¿Cómo puede ser que nazca después de ser crucificado? Porque cuando hablamos de sueños, no hay antes y después. Cuando hablamos de realidades míticas, no hay antes y después ni correcto o incorrecto. Si uno viaja a distintas zonas de Grecia, va a ver que en una zona Hércules, no sé, lo representan con una piel de león y en otra con, qué sé yo, con una túnica color amarilla. Y uno dice, pero... O en una muere de una manera y en otra al morir dice otra cosa. Y uno dice, pero entonces ¿cuál es la verdadera? No, todas. Pero una más verdadera que... No, todas son verdaderas. Todas. Porque en el sueño todo, hasta lo que decimos es un error, eso habla de ti. Entonces, otro poquito de agua. Entonces, volvamos a la idea de el pesebre. El pesebre recibe al pececito para que no se escape. Si yo hago las veces del Espíritu Santo, ¿no? Del Arcángel Gabriel, y te cuento algo, y te digo, mira, fulano, fulana, las cosas es así, te cuento una filosofía, te cuento una teología, te cuento una psicología para que entiendas y me dices, vale, ahora lo capté, entiendo. Lo que vas a estar haciendo es desde ese ser humano endeble, María, quizá mejor que otras chicas de la zona. María es elegida por eso, es la mejor de ahí. Es decir, es una mente que tiene
una capacidad de receptividad que no tienen otras mentes, ¿vale? O podríamos jugar y decir que dentro tuyo existe María y existen otras mujeres. Bueno, esa partecita María tuya es la que es capaz de acoger al Salvador, a José. Y José mezclado con tu mente y el Espíritu da al Salvador. Cuando nace ese Salvador, en el pesebre, que además nace de esta manera tan extraña, tan como extramundus, es decir, no nace en el suelo, nace en un lugar como flotante, porque nace arriba de un pesebre. Esto tiene un poco que ver, por ejemplo, en la India había un demonio llamado Hiranyakashipu, muy poderoso y muy malvado, y él había obtenido el don de que nada en la tierra o en el cielo pudiera matarlo, ningún animal ni ningún ser humano pudiera matarlo, y ningún arma de ningún tipo pudiera matarlo, ¿no? De metal o de madera. Entonces, ¿cómo lo matan? Dios, Vishnu, aparece como una mezcla de hombre y león, o sea, no era ni hombre ni animal, lo pone sobre su regazo, y hay un dicho hindú que dice que en el regazo de Dios, cuando estás en el regazo de Dios, no estás en ninguna parte del universo, es decir, extramundus, y lo mata con sus garras, o sea, con ningún arma concreta. ¿Esto qué quiere decir? Que el nacimiento de Jesús tiene que ser así. Es un nacimiento imposible. Nio despierta de la matriz de una manera que nadie hubiera pensado que era posible. Morfeo creía en él nada más, pero no se pensaba que eso pudiera ocurrir, y ocurrió. Entonces, cuando nace, las máquinas, el agente Smith, intenta matar todo el tiempo a Nio. Bueno, de la misma manera vemos como en la vida de Jesús constantemente intenta matarlo Herodes. A Krishna constantemente intenta matarlo su tío Kamsa, ¿no? Y así pasa en todas las tradiciones. José tiene un sueño que le dicen, de nuevo, el ángel, la sal, le dice: vete con tu hijo y tu esposa a Egipto y yo desde ahí te voy a llamar. Y vemos cómo constantemente está esta idea en los evangelios de esto se hizo para que se cumpliera lo que decía el profeta, que en este caso es el profeta Oseas, que dice: te llamaré desde el desierto, ¿no? O algo así, te enviaré al desierto y te llamaré. Como que te tengo que enviar a Egipto para después poder llamarte. Y Jesús a lo largo de su vida parece estar cumpliendo todo lo que dicen los profetas. Porque si Jeremías dice no sé qué, Jesús lo hace, y él dice, cuando hace cosas, dice: esto lo hago para que se cumpla lo que dice el profeta tal. Esto otro lo hice para que se cumpla lo que... Entonces, uno dice, para que se cumpla lo que dijo en el pasado. No, para que se cumpla lo que el profeta dice ahora. Todo es ahora. Entonces, Jesús está constantemente en la narrativa buscando demostrar que Él es ese arquetipo. Entonces, cuando pensamos en Jesús, yo por lo menos no pienso en una persona de carne y hueso que caminó en un pasado, porque de hecho no creo que exista una cosa tal como el pasado ahí afuera y hace mucho tiempo o hace 10 minutos. Lo único que creo que existe es esto. Y esto contiene todos los tiempos que han existido siempre, en este mismo instante. Porque si en este momento yo me desmayo o si mi mente pierde la coordinación, no hay ni antes ni después, ni arriba ni abajo, no hay nada. O sea que todo lo que existe, existe porque yo estoy construyéndolo. Bajo la perspectiva del obispo Berkeley, o bajo la perspectiva del cristianismo también, del hinduismo, ese que mira todo es Dios. Y yo simplemente soy un ojito de Dios. ¿Qué mira? Mira su propia hechura. Por lo tanto, hay un evangelio apócrifo, que no me acuerdo si es el de Felipe o el de Tomás, que dice, Jesús dice: levanta una piedra y ahí estoy yo. Es decir, no hay mito, no hay historia, no hay acontecimiento que no hable de qué, que no hable del Salvador. Entonces, vamos por parte. Tenemos anunciación, que es cuando vos estás en cualquier cosa, o yo haciendo cualquier cosa, y de repente viene una idea, ¿no? Una idea, algo que da forma. El arcángel Gabriel que te dice:
tengo algo para ti. Y ahí tú puedes decir, no, no me interesa, vení mañana, o he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, ¿no? Si uno dice eso, acoge ese mensaje que va a ser la red que va a poder absorber a José. Un José ahí como arrebatado que no quiere quedarse. Entonces lo acogemos, damos a luz y nos convertimos entonces en un mercurio fértil, en un mercurio estrellado. Ahora somos un mercurio especial. Alquímicamente, si lo miramos de forma química, metalúrgica, en el proceso del trabajo con el mercurio tiene una forma cónica, tiene una cobertura que se llama el caput mortuum. Cuando se le quita el caput mortuum, ese mercurio limpio tiene una forma como estrelladita, tiene unas estrellitas. Y eso es el mercurio preparado. Esa es tu mente preparada para recibir a ese José. ¿Qué pasa en ese momento? Aparecen los famosos Reyes Magos que hace muy poquito pasamos el 6 de enero y vinieron, ¿no? Supuestamente. Eran 3 personas, dice la tradición. Los evangelios no dicen cuántos eran. Simplemente dicen que eran unos magos de Oriente o algo por el estilo. Entonces, la tradición nos dice, son 3 reyes, Melchor, Gaspar y Baltasar. ¿Qué hace cada uno? En la iconografía se los representa arrodillándose ante el Salvador, poniendo cada uno una corona en el suelo y ofreciendo algunos regalos, mirra, ¿no? Oro y demás, incienso y mirra. Estas coronas para la alquimia son las 3 coronas, son 3 procesos a los cuales hay que someter a este niño que nació para que se convierta en algo aprovechable. Porque si nace Jesús, nace nuestro Salvador en tu corazón, como que de nada sirve si solo se queda en eso. Ahora hay que convertirlo en algo que se desborde, que se contagie. Es lo que en alquimia se llama la proyección, que se proyecte, y que el polvo de proyección, y que entonces pueda, digamos, curar leprosos, a los famosos metales leprosos, curar leprosos, resucitar muertos, ¿no? Expulsar demonios. ¿Cuáles son los leprosos? ¿Cuáles son los metales leprosos? Bueno, son todas las partes tuyas que no fueron María, que no dijeron que sí. Todas las partes que no dijeron están como dormidas, son los Herodes que hay dentro tuyo. Bueno, Jesús viene a salvar a todos esos, a los descarriados. Pero lo hace a través de someterse a estos 3 procesos. Estos 3 procesos muchas veces se compara con cuando Jesús, una vez muerto, está en la tumba, ¿no? Y está en ese lugar cerrado. Y de ese lugar cerrado va a salir, a resucitar, que ya hablaremos del tema de la cruz y la resurrección. Entonces, estar ahí adentro, en ese huevo alquímico, donde 3 coronas ocurren, y a su vez de esas 3 coronas hay 7 golpes. En cada una de ellas 7 golpes de rueda, 7 golpes como si le echáramos fuego a un horno para que tuviera más potencia, 7 niveles correspondientes a las 7 notas también de la escala musical. Y entonces, como resultado, logramos un Jesús resucitado. Un Jesús que es capaz de realmente llegar a todos, ¿no? Un Jesús universal, ya no un Jesús local. Entonces, esos 3 Reyes Magos, con sus 3 coronas y sus 3 regalos, te están diciendo, esto no termina acá. Ahora esto tenés que trabajarlo. O sea, genial, te nació Jesús, ahí lo tenemos en el pesebre, muy bonito. Con algo te has quedado, perfecto. Ahora esto hay que expandirlo. Ahora este niño tiene que crecer, tiene que aumentar y tiene que llegar a todas partes para hacer una gran tarea de salvar a todos. Y acá pasa lo mismo, de nuevo, uno dice, pero ¿cómo? ¿No me dijiste que primero tiene que ir a la tumba para que después pueda salvar a los leprosos y a no sé qué? Pero si él salvó a los leprosos primero y después fue a la tumba. No, en lo mítico hay simultaneidad. En lo mítico no hay antes y después. No importa si Hércules mata al león de Nemea
después de que a la hidra de Lerna. No importa, cuando estamos hablando de estas metáforas, antes y después dan exactamente igual. Entonces, cuando tenemos el mito de Jesucristo, y cuando digo el mito de nuestro Salvador, no me refiero a que sea una falsedad, mito como falso, no. Justamente el hecho de que esté en todas las culturas, el mismo mito con diversos matices, nos muestra que es real, en el sentido de que es universal, que es algo que está en nosotros. Entonces, la alquimia lo plantea como estos tres factores: azufre, mercurio y sal. Mercurio es siempre nuestra mente, que tiene que ir purificándose. Azufre es esa parte profunda de la vida que nos excede y que se nos escapa siempre. Siempre se te escapan esas grandes ideas, esos arquetipos, siempre se te escapan esos instintos que te enardecen y después se te van. Bueno, la forma de mantenerlos es con ese león verde, esa sal. Pero esa sal, a su vez, una vez que hace su trabajo, todavía tiene que seguir actuando cuando ese niño nace para que no se escape, porque es muy fácil que cuando tengas ese insight, lo entendí todo, al otro día se te va. ¿Cómo es que esa sal actúa? Bueno, a nivel religioso sería la lectura de las escrituras, los rituales de cada religión ¿qué van haciendo? Evitando que la experiencia mística se pierda. Entonces, uno dice, tuve la experiencia, no sabes, toqué el tercer cielo, como dice Pablo de Tarso. Genial. Ahora, ¿cómo evitamos que eso se pierda? Bueno, la forma de evitar es leer las escrituras, hablar de eso, trabajar el tema, aprender más, mantenerte impregnado, ¿no? No dejar que te vuelva a comer el automatismo, que no se pierda. Y además hay que hacerle este trabajo que estamos diciendo de las 3 coronas y de los 7 procesos. Entonces tenemos la anunciación primero, que puede haber una negación de nuestra parte, no me interesa. Luego hay una aceptación. Luego están los Reyes Magos que hacen los regalos. Y luego viene el tema de la huida a Egipto con su consiguiente regreso. Después Jesús regresa. Y cuando regresa, inicia, que son esos 12 años que estuvo perdido, inicia su ministerio. Es decir, él se va a Egipto, después regresa y pasa un tiempo e inicia su ministerio en las calles, digamos, que dura muy poco. En realidad dura, creo que son unos 3 años y ya muere. Entonces, es una preparación. Hay que ir a Egipto, hay que ir a lo profundo. Es lo que se llama también una catábasis. Es muy parecido a lo que acabamos de decir de la tumba. Es ir a lo de adentro. Jesús, cuando está en su tumba y resucita, antes de resucitar desciende a los infiernos. Bueno, Egipto es una forma de infierno. Entonces, cada vez que nace algo en nosotros, tenemos que ir a esas esencias, a esa interioridad, a esa profundidad. No quedarnos en lo superficial, no relacionarnos con todos enseguida. Al revés, tenemos que irnos de ese mundo conocido. ¿Hacia dónde? Bueno, hacia Egipto. Y fijémonos que Egipto es un lugar donde Dios, en la historia bíblica, manda a su pueblo a cada rato, porque lo saca Abraham de Ur y al rato ya está Abraham entrando a Egipto porque le falta comida. Después, más adelante, Moisés nace, de hecho, en Egipto, ¿no? Y saca al pueblo de ahí, un pueblo que había entrado por José, ¿no? Que José a su vez fue vendido en Egipto y por eso entraron ahí con todo el pueblo de Israel, porque se morían de hambre de nuevo. Entonces hay un coqueteo con Egipto y un llamado de a salir de Egipto, como le pasa a Moisés, que de nuevo Moisés es un tipo de Jesús. O sea, Moisés es la misma figura repetida hasta el hartazgo, no solo en otras culturas, sino en la tradición judeocristiana. Siempre que tenemos el héroe, ¿no? Ya sea el David que mata a Goliat y que tiene su fin trágico también, Salomón, Saúl, a todos les pasa cosas similares. Y el propio Moisés, ¿no? que al final de sus días no logra entrar en la tierra prometida. Sin embargo, cumple muchos de los propósitos, con dificultad, con 1000 problemas. Pero siempre Egipto.
Egipto representa tocar los tuétanos, es salir de la superficialidad. Cuando el pensador Heidegger decía, o el mismo Nietzsche, hablaba de la moral del amo y la moral del esclavo, o la vida auténtica y la vida inauténtica. Bueno, salir de Egipto, ser llamado de Egipto, significa que te vas a lo profundo, que no sos una María que está viendo televisión. Sos una María que cuando le avisan estas cosas, cuando te nace ese hijo, te vas a lo profundo, te vas a las cosas, al silencio, te vas al encuentro con tus demonios. Es decir, vamos a profundizarlo esto, no nos vamos a quedar en la superficie, no nos vamos a quedar en mirar lo entretenido y a contarle a los vecinos lo que pasó, sencillamente porque se banalizaría eso. Entonces Jesús tiene que ser llamado de la tierra donde los dioses tienen cabezas de animales, es decir, de Egipto, de la tierra de la superstición, la tierra de la magia, la tierra de los muertos, justamente. Jesús sale del mundo de los muertos cuando resucita, sale de ese infierno, de ese lugar inferior, y resucita al mundo celestial, pero primero baja. Muchos héroes lo hicieron en Grecia, Ulises, Teseo, hacen esto de la catábasis o la nequia, también llamado, que es bajar justamente al mundo de los muertos y luego salir a veces con una gran información, que es, por ejemplo, cuando creo que es Ulises que habla con el sabio Tiresias, y también habla con Aquiles. Y bueno, ese bajar, aprender y volver a salir te cambia. Entonces, no es un Jesús, ese Jesús que nació, esa cosa que nació nueva en ti, ese Salvador que nos nace, no es alguien que tengas que llevarlo al centro comercial enseguida, a que lo vean todos. No, hay que llevarlo a los barrios más pobres, hay que llevarlo a los lugares oscuros, hay que llevarlo a los lugares del silencio y de los miedos y del dolor y de la angustia más existencial. Hay que llevarlo al mundo de lo existencial, a la vida misma. Y desde ahí va a salir un Jesús mucho más fuerte, que después va a aparecer en el templo, va a sorprender a los escribas ahí con todo su conocimiento, ¿no? Que es lo que le pasa en los primeros años, que Jesús empieza a desentenderse de María y José y empieza a hacer su labor independiente, empieza a ser alguien que excede tu propia mente, tu María, tu José, ya tiene vida propia, ya se extiende. Sin embargo, fijémonos cómo vuelve a aparecer la figura de María Magdalena en la vida de Jesús como la mujer del vaso de alabastro, ¿no? De este vaso verde. Es decir, vuelve a haber un león verde que lo acoge, que lo contiene, porque si no ese Jesús se pierde. Entonces, de nuevo va a haber ese vaso, que lo vamos a hablar ya más adelante, y ese vaso de nuevo va a ser el recipiente. María es un recipiente. En las letanías marianas se habla de María como vaso, ¿no? Es la puerta, pero también es el vaso. Entonces, nosotros, nuestra mente, es nuestro mercurio. Puede ser un mercurio sucio, un mercurio no trabajado, un régulo marcial, como se suele decir en alquimia, en forma cónica, como las vírgenes que son cónicas, justamente, tienen esta forma, y a veces vírgenes negras son oscuros, porque tienen el caput mortis arriba, la cabeza de muerto. Esa cabeza de muerto se remueve, y cuando se remueve, de la cabeza sale José, el azufre, y también la serpiente o el Espíritu Santo, la sal. Y por otro lado, del mercurio que ha quedado destapado, surge María o Eva, ¿no? Es el mismo mito. No importa que pensemos que uno sucedió en el Génesis y otro sucede en el Nuevo Testamento. Es el mismo. Y todos nacen ¿de dónde? De la materia prima, de una sola materia, como dice la tabla esmeralda, que es Adán Kadmón. De ese Adán original, ¿no? Como el nombre de este alquimista de habla hispana, Adán Kadmón, del que tantas cosas interesantes he aprendido. Muchas las estoy contando por aquí, pero recomiendo sus libros porque en ellos es que se encuentra esto bien desarrollado, ¿no? Muchas de estas cosas, como digo,
Él mismo diría que yo hago algunas interpretaciones más así como alegóricas o psicologistas más propias. Él hace alegorías, pero no se mete tanto en esto psicológico, tiene su propia manera, y él es muy respetuoso también con estas aproximaciones, considera que todas ellas son válidas, por lo que decía más temprano, que toda la realidad es un acto interpretativo. Entonces, lo que interpretemos siempre habla de nosotros. No hay error en eso, no hay error. Así que bueno, ahí tenemos. Nacimiento de Jesús, previa anunciación, es un paralelo con lo que nos pasa todos los días a nosotros. No se trata de un hecho que ocurrió en el siglo I o de un señor que caminó y sanó, señor de barba y pelo largo que anduvo sanando gente y que hay que adorarlo ahí afuera. Si así fuera, sería muy triste. Sería un evento como, ahí está, un señor que caminó y murió en el siglo I y me lo perdí. No. María soy yo, María es mi mente. José es la vida, la potencia de la vida. Y el Espíritu Santo es ese león verde, es esa información que da coherencia a todo esto. Y si nace nuestro Salvador, si nace Jesús, Jesucristo, el pececillo, el león rojo, ese león rojo tiene que ser de nuevo cubierto por un pesebre, una María Magdalena que lo reciba, ¿no? Y que evite que se escape. Ese león rojo, color rojo, justamente como la sangre dentro del cáliz verde. A su vez, ese cáliz verde es la propia María Magdalena. Así como la primer María Miriam, la mamá de Jesús, es un vaso, también lo es María Magdalena, y por eso la vemos en muchas iconografías embarazada, porque ella es la que recibe también a ese Jesús, para someterlo a los procesos de las 3 coronas, con los 7 golpes de rueda a cada uno, que será cuando Jesús esté en su tumba. Así que bueno, espero que este relato fuera del tiempo, extramundus, kairos, nos permita darnos cuenta de la actualidad que esto tiene y que no es una falsedad, no es un invento, es una manera que tiene el ser humano de entender la realidad, una intuición fundamental del ser humano que la vive en todas las culturas. El Concilio Vaticano II dice, católico, suele decir que Jesús no es que solo ocurrió para los cristianos, que Jesús, no sé, un aborigen de Nueva Zelanda que jamás oyó de Jesús ni nada por el estilo, él tiene su propia revelación a su modo. Eso dice la Iglesia. Obviamente la Iglesia dice que la revelación de la propia Iglesia es mejor, pero bajo esa perspectiva, tomando esa idea, cualquier Krishna, Buda, no sé, cualquier representación de cualquier ser humano en cualquier parte del mundo y en cualquier momento de la historia siempre va a reflejar lo mismo. Como lo dice el gran Emerson, Ralph Waldo Emerson, muy recomendable su ensayo Historia. Su ensayo Historia, él cuenta ahí que, como dice también Jung, lo que ocurre una vez ocurre muchas veces. O sea, ocurre siempre. Por lo tanto, no hay nada que nosotros imaginemos, como bien lo decía Shakespeare, estamos construidos de la materia de los sueños, no hay nada que nosotros imaginemos que no nos refleje. Entonces, si alguna vez inventamos a la criatura de Frankenstein, o inventamos a Moby Dick, o inventamos a el que quieras, te habla de ti. O sea que si estudias a Moby Dick, aprendes de ti. Si estudias a la criatura de Frankenstein, que no tenía nombre, pobre, aprendes de ti. Si estudias a Jesús, aprendes de ti. Si estudias a Krishna, aprendes de ti. ¿Por qué entonces nos interesa especialmente Jesús? ¿Por qué no sé, Moby Dick? Porque vivimos en un mundo occidental y por varios milenios, o un par de milenios y un poquito, nuestra iconografía, nuestras estructuras hasta edilicias, todo responde a esta figura de Cristo. Entonces, todo está impregnado de esta manera de contar la vida. Por lo tanto, que esta es la razón por la cual la alquimia no va a tomar, por ejemplo, la imaginería china, sino que va a tomar la imaginería occidental, pese a que hay una alquimia china que toma imaginería china. Pero la alquimia de aquí, de Europa, que se extendió a América, y que también
tomó forma de masonería y otras vertientes. En el fondo lo que está haciendo es, ¿cuál es nuestro mito? ¿Cuál es la manera que tenemos nosotros de explicarnos la realidad? Bueno, el Salvador Jesucristo, el que muere por nuestros pecados, ¿no? Es decir, el que con su muerte puede sanar a todos de todos los males. ¿Cuáles son esos todos? Somos nosotros, son las partes de nuestro ser, de nuestra mente. En el fondo, como diría el obispo Berkeley, todo este sueño lo está soñando Dios, y por eso es que percibimos lo que percibimos. Por eso es que entendemos que tiene que haber un Salvador y que nos va a limpiar y a transformar, y que aparece un Hércules y aparece un Perseo y aparece un Teseo y aparece un Jesús. ¿Por qué? Porque Dios sueña ese sueño. Si Dios soñara otro sueño, no te interesaría un Jesús, te interesaría otra cosa. Pero quizá viendo qué nos interesa en distintas partes del mundo, que es algo que hizo Jung, por ejemplo, ver en los distintos mitos qué se repite, o lo hizo Joseph Campbell también, con todo el trabajo sobre el camino del héroe, él vio que el mito del héroe era habitual, como también el mito del padre, de la madre, del niño sagrado, el del chamán, el de la bruja. Bueno, están todas las culturas. Ya que están todas las culturas, quiere decir que es algo intrínseco. Entonces, si lo pensamos como el gran ser que todo lo sueña, bueno, ese ser está soñando este sueño, que incluye un Jesús. Y si somos occidentales y este es nuestro mito, ¿por qué no transitarlo? ¿Y por qué no depositar nuestro corazón ahí? Y no solamente pensarlo como, bueno, es un mito, es una cosa ahí fría. No. Cantar canciones, al que le apetezca ir a misa, o hacer meditación o contemplación. Es decir, realmente compenetrarse con esta figura. Y la paradoja es esta, va a ser muchísimo más profundo que la persona que cree. La persona que cree con la fe del carbonero, y aclaro, la fe del carbonero es un cuento que se cuenta de un hombre que el diablo lo quiso tentar, era un hombre muy simple, y le dijo, a ver, ¿tú en qué crees? Porque le quería hacer pisar el palito, ¿no? Entrar en duda. ¿En qué crees? Y dice, en lo mismo que dice la iglesia. Y bueno, ¿y qué dice la iglesia para hacerle pisar el palito? Y el tipo dice, lo mismo que creo yo. O sea, el tipo era ultra simple, no había forma de entrarle. Si tenemos esa fe de carbonero, entonces no, porque estamos creyendo como quien, no sé, usa corbata porque hay que usarla. Pero me estoy refiriendo a realmente compenetrarse con todo el ser y tomarse en serio estas cosas, porque estas son las que te convierten en María, en el vaso que recibe a José por obra del Espíritu Santo, y nace el Salvador. Un Salvador que tiene que transformarse, tiene que someterse a 1000 torturas y morir para que pueda resucitar y convertirse justamente en lo que llaman los alquimistas la piedra filosofal o polvo de proyección, porque la piedra filosofal es el Cristo mismo, es el león verde. Sin embargo, tiene que convertirse en una piedra capaz de proyectarse, de extenderse a todos. Así que vamos a mirar, antes de terminar aquí, voy a compartir la pantalla para que veamos la página de Radio Unión. Radio Unión, habíamos contado, es 107.9, de aquí lo tenemos arriba, de Murcia, FM. Y tenemos aquí la programación. Por ejemplo, si nosotros picamos en Pablo Veloso, vamos a ver la espada de Damocles. Y vamos a ver los programas últimos que hemos subido. Son bastantes pestañas, hay muchos programas para mirar. Hay que recordar que en mi navegador no se ven bien las imágenes, pero seguro en el tuyo sí, así que cada uno está acompañado de su imagen. Si picamos aquí en programación, de nuevo a mí no se me ve la imagen, pero a ti se te va a ver. Todavía no averigüé por qué a mí me pasa esto. Y tenemos otros programas también, Cultura Electro, Turbo Rock, A la Carta. Tenemos Oír Online. Si yo acá en Oír Online le doy este triangulito, voy a escuchar lo que en este momento se esté reproduciendo en Radio Unión. No lo voy a hacer porque siempre me sobresalta. Tenemos contacto aquí.
para que si, por ejemplo, quieres publicitar en Radio Unión, puedas conectarte con justamente los asesores de Radio Unión. Aquí tienes la dirección, tienes el código postal, tienes el teléfono, aquí lo tienes, si quieres comunicarte, teléfono, y también el correo, por si eres de alguna otra parte que no sea España y quieres comunicarte, tienes el correo info@radiounion.es, con su teléfono móvil acompañando también. El anterior era un fijo. Al mismo tiempo, si quieres entrar a la página en sí, es tan simple como www.radiounion.es. Así de simple, radiounion.es. Estoy en la página de inicio, en este momento, página de inicio, donde también algún día voy a tener que ponerme a ver por qué no me aparecen las imágenes, porque están aquí los cartelitos de cada imagen, pero no me aparecen. Bueno, aquí tenemos la presentación. Esta es la pantalla de inicio, lo primero que te encuentras, y eso es todo. Así que no te lo pierdas. Aquí lo tienes, no solo este programa de hoy, sino todos los anteriores, para poder seguir la programación. Volvemos por aquí. Bueno, hemos hecho este recorrido que lo vamos a continuar, Lo vamos a continuar. Hoy empezamos solamente con el nacimiento, la natividad, y con este paralelo alquímico. Luego lo vamos a ir recorriendo con el tema de las enseñanzas de Jesús, o sea, su ministerio. Vamos a ir viendo cosas como el Sermón del Monte, y también aquellas enseñanzas tan controversiales como poner padre contra madre, o nuera contra suegra, hermano contra hermano, padre contra hijo. He venido a dividir, no a unir. Y por otro lado, perdona a vuestros enemigos, perdonad a vuestros enemigos, amad a vuestros enemigos, haced el bien al que te maltrata, orad por el que te persigue. O sea, todas esas dicotomías, Jesús echando a los cambistas del templo, maldiciendo una higuera que no le da higos y se seca, pese a que se lo pidió en un momento que él sabía que no iba a dar higos porque no era fecha. Así que todo eso también lo vamos a revisar bajo esta misma perspectiva onírica. Y en esto entramos en la línea de alguien que hemos tratado aquí en Radio Unión hace tiempo, que es William Blake. William Blake también plantea esta idea de, como buen inglés, de este empirismo, de este subjetivismo que plantea también George Berkeley y sus compañeros ahí, David Hume, también John Locke, Thomas Hobbes también, toda esta gente que un poco negaba la metafísica y se quedaba con algo no doble, sino simple. Y en eso va muy en la línea, como diría mi amigo Irving Gatel, judío, del judaísmo. Así que bueno, sin más, nos encontramos en la próxima ocasión. Recuerda, radiounion.es, ahí encuentras todos los programas que estamos grabando bajo esta consigna, y en la siguiente continuamos con más Jesucristo. Escríbeme si tienes dudas de estas cosas, haz comentarios en los videos y yo te responderé. Hasta pronto. Hacemos la radio que te gusta. Radio Unión 107.